nosotros tenemos que buscar encuentros memorables con Dios. Diga conmigo, encuentros memorables. Nosotros en la Biblia leemos acerca de muchos personajes aquí en la palabra de Dios que tuvieron un encuentro con Dios que fue renovador, un encuentro que fue transformador, un encuentro que fue memorable, que fue impactante. Tenemos la vida de Abraham, la vida de Gedeón, la vida de Moisés, la vida de Pablo. Y cada vez que nosotros abrimos la Biblia y le pedimos al Espíritu Santo que ilumine el significado de estas palabras para nuestra vida, nosotros podemos confiar en algo. Podemos confiar en que escucharemos directamente a Dios hablarnos. Quiero pedir a las personas que están paradas o caminando que encuentren su lugar. Me distraen cuando veo gente parada y caminando. Tomen su lugar, por favor. Quiero gente sentada, por favor. Cuando nosotros escuchamos la palabra, podemos confiar que Dios nos hablará directamente. Pero también cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar, los domingos, los jueves, nosotros aspiramos básicamente dos cosas. Yo como pastor aspiro que esta iglesia pueda tener una conexión directa con Dios. Diga conmigo, conexión directa con Dios. Y que escuchemos la voz de Dios. Las personas que estén paradas, segunda vez pido que se asienten, ocupe un lugar. Me distraen cuando los veo parados. Cada que nosotros nos reunimos para adorarlo. Diga conmigo, para adorarlo. Y para escucharlo hablar. Así que la Biblia nos dice ahí en Santiago claramente: acercaos a Dios. ¿Y qué va a suceder? Y Él se acercará a vosotros. ¿Qué nos dice eso a nosotros? ¿En qué nos involucra eso? A nosotros nos involucra el que hay un deseo en el corazón de Dios, hay un deseo en el corazón de Dios de acercarse a su pueblo. Diga conmigo, de acercarse a su pueblo. Así que esto nos habla de una recuperación de algo que se perdió en el huerto del Edén. En el huerto del Edén, desde aquel tiempo donde Dios se paseaba al lado de Adán y de Eva para hablar con ellos, para tener comunión con ellos, para que pudieran experimentar su voz, su cercanía. Eso se perdió, pero el Cordero de Dios vino a estrechar y a recuperar lo que se había perdido. ¿Cuántos dicen amén? Se había perdido comunión, se había perdido aproximación, y ahora Él quiere caminar contigo. Diga conmigo, Él quiere caminar conmigo. Él quiere caminar contigo. La vida cristiana tiene que ser una vida práctica, donde usted pueda invitar a Dios y donde usted se pueda someter a su voz para caminar con Él, para tener esa comunión. Así que Dios nos dio el gran regalo para que nosotros pudiésemos caminar con Él. ¿Cuántos anhelan caminar los días que le resten con Él? Y caminar con Él significa que usted y yo tenemos la sensibilidad para conocerlo, para conocer los rasgos de carácter de Él, las cualidades que Él tiene, y poder entender de esa manera su palabra. Así que allá en el jardín del Edén, de pronto se escuchaba la voz de Adán, Eva. Y cuando usted viene los domingos a este jardín, qué bueno será educar nuestro corazón para escuchar su voz, diciendo: César, Elsa, Alejandro, Moisés, Sergio, escuchando hablar y el llamar de parte de Dios con sus hijos, grupalmente como congregación, diciendo: Dios, ahí hay algo especial. Me gusta llegar los domingos a ese lugar porque encuentro algo especial. La palabra memorable
es aquello que merece ser recordado y conservado en nuestra memoria. Esa palabra memorable significa aquello que merece ser recordado, aquello que merece ser conservado en nuestra memoria. Así que cada uno de nosotros en lo personal, pero también en lo congregacional, queremos reuniones o tiempos de calidad donde su presencia y su voz sean evidentes y nos marque la memoria. ¿Y sabe qué? Eso no depende del grupo de alabanza. Damos gracias a Dios porque hay un buen grupo de alabanza que exaltan a Dios con libertad. Pero eso depende de nosotros. Diga conmigo, depende de mí. El que usted y yo no nos quedemos en los atrios, no nos quedemos de manera lejana, sino que nos acerquemos al lugar santo y podamos decirle: Dios, quiero llegar al lugar santísimo. Que nosotros podamos tener esa disposición como iglesia, porque ahí enviará a Dios, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. Cuán bueno y delicioso es estar juntos, pero más bueno y más delicioso es buscar su presencia. Diga conmigo, yo quiero eso. Cuán bueno y delicioso es estar juntos, pero diga conmigo, no basta estar juntos. Basta estar buscando su presencia, buscando que Dios nos hable, que Él tenga una palabra para nosotros. Así que nosotros tenemos que ser intencionales. Diga conmigo, intencionales. Ser intencionales significa que llegamos y lo primero que anhelamos es estar preparados. Diga conmigo, estar preparados. Y preparamos esto tal vez desde que venimos de casa. ¿Sabe que se ha perdido en la iglesia el día de hoy, en estos tiempos? Se ha perdido el arrepentirnos, el tener arrepentimiento. Se ha perdido confesión de nuestros pecados. Y necesitamos desesperadamente, para entrar en la presencia de Dios, llegar y prepararnos con un corazón limpio. El apóstol Pablo le dice claramente a su discípulo Timoteo: te ruego encarecidamente que tengas una limpia conciencia delante de Dios y delante de los hombres. Y nosotros tenemos que aprender a limpiar el corazón y el alma. Eso significa que nosotros tenemos que recuperar lo que se perdió en el huerto del Edén y se llama autogobierno o gobierno por el Espíritu Santo. Sabe que es muy fácil vivir la vida gobernados por las circunstancias, lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos pasa. Pero cuando Jesús ascendió al tercer cielo, les dice a sus discípulos: les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy a enviar el poder del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y Él les recordará y les enseñará muchas cosas. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle: Espíritu Santo, de veras, de veras, de veras, en lo individual, en lo familiar, en lo congregacional, en esta casa pastoral, cuánto necesitamos que tú nos instruyas. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuando nosotros venimos, tenemos que venir preparados o preparándonos. Diga conmigo, preparados o preparándonos. ¿Con qué nos vamos a preparar? Con una limpieza en el corazón. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón. ¿Se ha acercado usted a una persona que huele muy bien? ¿Cómo se siente? Pues se siente rico. ¿Alguna vez, de casualidad, de coincidencia, le ha tocado viajar en un camión donde va gente que no se ha bañado? ¿Cómo huele eso? Usted dice: ojalá este camión dure más tiempo. No, usted se quiere bajar de ahí. Si se sube al 380, además de que no huele bien, ahí va bien apretado. ¿Sabe que el Espíritu Santo tiene un detector de la condición de nuestro corazón? Y a Él le place venir a su iglesia cuando encuentra una iglesia que busca eso. No quiero decirle que usted no tenga fallas o que no tengamos fallas, cada uno de nosotros. Pero mi responsabilidad como pastor es enseñar estas cosas.
¿Con cuánta frecuencia nos encontramos iglesias donde el Espíritu Santo no puede moverse? Y no porque no tenga poder, sino porque no ha sido enseñada a prepararse para estar completamente cercana o cercano a su voz, a su presencia y a su fluir. Necesitamos nosotros considerar esto cuando nosotros llegamos a este lugar, cuando usted pasa tiempo con el Señor. Así que tenemos que considerar que el Espíritu Santo que bajó en forma de paloma es sensible. Aquí a mis espaldas tenemos una figura del Espíritu Santo. Y esas alas que usted le ve realmente no son alas, son dos columnas de fuego, porque el Espíritu Santo es fuego consumidor. Y el Espíritu Santo, si nosotros le damos permiso, Él quiere consumir la madera, la hojarasca y el heno en nuestra vida. La madera, la hojarasca y el heno pueden representar condiciones muy de nuestra carne, muy de nuestros pensamientos. Y tal vez usted esté pensando y diciendo, ojalá y termine rápido el pastor, ¿verdad? Pues eso puede ser heno, hojarasca o madera. Y el Espíritu Santo quiere quemar todo aquello que no le agrada en cuanto a nuestra vida carnal y quiere irnos puliendo, quiere irnos perfeccionando, porque Él tiene un llamado para usted. ¿Qué cosa tiene? Diga conmigo, un llamado. ¿Sabe que Él nos llama a su servicio? Y usted me podrá decir, pastor, yo no soy pastor ni aspiro a ser eso. Pero usted tiene una asignación de parte de Dios, porque habrá citas divinas donde usted, esos contactos, esas relaciones, Dios le coloca ahí para que usted sea su extensión. En su trabajo, en su oficina, en el hospital, en la escuela, en la gasolinera donde pone combustible, en donde va y compra los insumos del mercado, la esposa. Eso es la iglesia manifestando ser un organismo y no una organización. La iglesia necesita levantar su corazón sabiendo que es un organismo, y un organismo tiene vida y se mueve. Un organismo tiene crecimiento y desarrollo, y tiene una curva de crecimiento, y tiene una curva también donde llega a su plenitud. Así es la iglesia de Dios en esta tierra. Él desea que nosotros nos consideremos piedras vivas, eficaces. Así que cuando nosotros nos disponemos a tener un acercamiento memorable, nosotros nos vamos a disponer para adorar a nuestro Dios. Evangelio de Juan 4:23 dice: mas la hora viene, y desde hace mucho que ya llegó, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre con sus voces. Dice con sus voces. Dice cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. ¿Y cómo se hace eso, pastor? Bueno, de eso se trata esta enseñanza que vamos a estar desarrollando. Dice cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales adoradores que le adoren. Así que Dios busca hijos e hijas que le busquemos a Él. Había un evangelista muy famoso donde había milagros, prodigios, señales, muy usado. Todavía vive ese evangelista. Y él cuenta que una ocasión Dios habla con él y le dice: tus servicios favoritos no son mis servicios favoritos. Qué increíble. Pareciera que los dones, talentos que captan la atención, ¿cómo no es espectacular ver paralíticos caminar, ciegos ver, corazones sanados, restaurados, la reconciliación, el perdón? Todo eso está muy bien. Pero este hombre había hecho de sus reuniones su meta. Había hecho de su quehacer profesional eso, volverse un profesional de lo que hacía.
y empezó a descuidar el tiempo de adoración, de alabanza y de búsqueda genuina de Dios, hasta que Dios le aparece y le dice: tus servicios favoritos no son mis servicios favoritos. Porque Él anda buscando más que lo externo, iglesia amada. Él anda buscando mucho más que las cosas externas visibles que nosotros podemos ver y hacer. Él busca nuestros corazones y que aprendamos a adorarle en espíritu y en verdad. Así que quiero que sepas que venimos aquí a decirle: Señor, quiero que sepas lo mucho que te amo. Quiero que sepas que eres el amor de mi vida. Aunque su esposa le dé un codazo o le pellizque, tienes que aprender a decirle: eres el amor de mi vida. Y cuando tú le dices: Dios, eres lo más valioso, eso tiene que tener congruencia. Eso significa que tiene que ser real en nosotros. El Señor trabaja con una materia prima que se llama congruencia. Cuando Dios ve personas congruentes, que dicho sea de paso, a mí me impresionaron los primeros creyentes que conocí, porque empecé en algunos, no en todos, a ver algo que se llamaba congruencia en ellos. Decían y hacían, hablaban y actuaban de una manera congruente. Diga conmigo: la congruencia es una herramienta poderosa en las manos de Dios. ¿Cuántas personas congruentes hay aquí? Tenemos que levantar eso. El mundo, a él no le importa mucho qué iglesia vas, cuánta Biblia sabes, qué tan gruesa es tu Biblia, cuántos textos te sabes. Al mundo no le importa eso. Él quiere ver. Por eso allá los judíos decían: mirad cuántos se aman. Estaban impactando a Jerusalén y a sus alrededores los discípulos, porque habían abierto la compuerta del amor, acompañada con autenticidad, acompañada con una actitud genuina. Y eso rompe cosas, rompe paradigmas, rompe situaciones que no se pueden entender de otra manera. El pueblo decía: mirad cómo se aman. No hablaban mucho de la predicación, pero sí de las acciones. Vivimos en un mundo esperando una manifestación del reino y del pueblo de Dios que pueda tocar la necesidad de los hombres. Así que tenemos que buscar qué cosas mueve el corazón de Dios. Ya vimos ahí en la palabra, cuando la palabra nos dice: y tales adoradores Dios busca que le adoren. Eso significará que eso mueve el corazón de Dios. Diga conmigo: sí, pastor. Eso mueve el corazón de Dios. Personas dispuestas a adorar a Dios, de entregarle su agenda a Dios. Pastores dispuestos a entregarle el micrófono a Dios, al Espíritu Santo, y que Él se pueda mover. Me encantó el domingo pasado que tuvimos un tiempo de adoración especial. En el transcurso de la semana, una hermana me mandó un WhatsApp y me dijo: tuve una visión en medio del servicio, pude ver al Espíritu Santo en una manifestación especial que llegaba y entraba al corazón de los niños, al corazón de algunos hermanos en la iglesia. ¿Sabes qué es lo que facilita eso? ¿O por qué Dios lo hace? Porque encuentra una atmósfera propicia. ¿Encuentra qué cosa? Una atmósfera propicia. Señales, milagros, prodigios pueden venir cuando la iglesia desarrolla un corazón sencillo, humilde, dispuesto a ser enseñado, dispuesto a estar completamente sensible a Él. ¿Qué otras cosas mueven el corazón de Dios? El corazón de Dios es movido cuando su iglesia o cuando sus hijos lo llaman en medio de la adoración. Cuando en medio de la adoración genuinamente entramos en su presencia y estamos ahí reconociendo los atributos de Dios. Señor, tú eres poderoso. Señor, tú eres invencible. De hecho, una letra que cantábamos hoy hablaba de eso. Eres majestuoso, eres poderoso, eres invencible.
Muchos de los hombres de Dios como Daniel y otros, en medio de las situaciones difíciles, ¿sabe qué era lo primero que llegaba a la presencia de Dios? Los atributos de Dios, los atributos de Dios. Eres el Dios todopoderoso, no hay nadie como tú, no hay nadie que se pueda tan solo semejar a tu gran poder, a tus maravillas, a tus grandes obras. Y luego estos hombres se arrepentían y decían: perdona, perdona, perdona nuestra maldad. Nos hemos equivocado, nos hemos alejado de tus caminos, hemos hecho las cosas de manera nuestra, no te hemos consultado. Y yo sé que a usted eso no le pasa, pero es necesario que nosotros aprendamos a acercarnos con Él y aprendamos a externar nuestro amor, pero también sus atributos, los atributos especiales delante de Dios. Al Señor lo mueve que usted le reconozca, y no porque Él necesite ser reconocido, sino porque usted está manifestando su confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Usted está manifestando su confianza en Él. Otra cosa importante que mueve el corazón de Dios es encontrar hambre y sed en el pueblo. Dice la palabra de Dios: y en los postreros tiempos yo enviaré hambre y no de pan, sino de mi palabra. Enviaré sed y no de agua, sino de mi palabra. Así que nosotros tenemos que educar nuestra voluntad, porque se nos olvida lo importante de este libro. Y decirle: Señor, dame hambre por tu palabra, dame sed por tu presencia, por tu palabra, que yo pueda vivir. ¿Sabe que esta palabra no es cualquier palabra? Esta palabra tiene características y naturaleza divina. Diga conmigo: su palabra es divina. Pero su palabra tiene poder. Diga conmigo: tiene poder. Esta palabra, llena de promesas, llena de bendiciones, tiene la provisión necesaria para convertir nuestra alma. Usted me dirá: pastor, si yo ya me convertí, pero tal vez su alma no se ha convertido. ¿Cómo es eso? Usted y yo tenemos un problema en nuestra alma muchas veces, porque es la parte donde Dios trabaja con nosotros. Hay hombres que le dicen a su mujer: pues así me conociste y así soy, y búscale. Y eso no puede ser de un cristiano. Usted no puede decir eso a su mujer, porque el Espíritu Santo lo va a corregir. Dice la Escritura que Dios al que ama, ¿qué? Corrige y azota con vara. No usa una cosita chiquita, azota con vara. ¿Cómo azotó a Ananías y a Zafira el Espíritu Santo? Bueno, de ese azote no se levantaron. Habían mentido al Espíritu Santo. Digo, un fajo marcado, pues con los días se te pasa. Pero que te corten el funcionamiento y caigas muerto, eso es otra cosa muy, muy tremenda. Así que nosotros, cuando venimos a este lugar, número uno, diga conmigo: venimos preparados, o estaremos preparándonos con arrepentimiento, confesión de pecados, limpieza de nuestra conciencia delante de los hombres y delante de Dios. En segundo lugar, tenemos que ser enseñados en aquello que atrae la presencia de Dios, y que nuestras reuniones sean sus reuniones. ¿Cuántos dicen amén? Y para eso necesitamos que nuestros intereses sean los intereses de Dios. No encuentro ningún amén. ¿Cuántos quieren que sus intereses sean los intereses de Dios? Ya le tomaron una foto desde el cielo. Eso es muy comprometedor. Sí es comprometedor, porque Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él, como vimos. Hambre espiritual. Eres omnipotente, eres todopoderoso. Señor, estás por encima de todas las cosas. Tú tienes una supremacía, estás por encima de todo lo creado. Eres un Dios supremo, eres un Dios soberano, eres un Dios inmutable que no cambias. Eres un Dios fiel, inigualable en amor, en bondad, en paciencia, en misericordia, en compasión. Así que cuando nosotros nos reunimos para tener tiempos memorables, tenemos que educar nuestro corazón, tenemos que educar nuestra alma en aquellas cosas que le atraen al Señor. Y tenemos que hacer algunas otras cosas. Mire,
cuando empieza a subir alabanza genuina, adoración de corazones puros, yo me imagino en el cielo al Padre diciendo: shh, guarden silencio. Hay un lugar en la tierra, ahí en Guadalajara, a un lado del reguilete alcalde, que está subiendo un poco de incienso que es agradable delante de mí. Es agradable delante de mí. Esa es una reunión no de ellos, es una reunión mía. Me gusta estar ahí, me gusta moverme ahí, me gusta descender para bendecir y para manifestarme, porque el Espíritu Santo es Dios y Él se mueve en medio de la grey, Él se mueve en medio de corazones dispuestos a honrarlo, dispuestos a decirle: Dios, aquí está mi vida, transforma mi corazón. Tenemos que hacer algunas cosas también, no solamente saber que el hambre espiritual, que el arrepentimiento y el corazón limpio atraen a Dios, sino también tenemos que matar a algunos reyes que hemos hecho señores de nuestra vida. Dice la Escritura en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores. No se puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Dios no puede ser el rey en nuestra vida si existen otros reyes. El enemigo es muy sutil para decirte que no es tu rey o tu reina tal o cual cosa. Pero solo el Espíritu Santo puede traer claridad de aquellas cosas que empiezan a ocupar el lugar de Dios en nuestra vida. Ocupar el lugar de Dios en nuestra vida y lo empiezan a desplazar. Y entonces Dios se convierte en una área satélite de nuestra vida. Y le pedimos a Dios que Él bendiga nuestros proyectos, en lugar de decirle: Dios, ¿tú le das luz verde a esto? Le venimos a decir: Dios, bendice mis planes, mis proyectos, sin decirle antes: ¿serán estos tus planes? ¿Será esta la mujer con la que me voy a casar? Recuerdo recuerdo un hijo de un pastor, era un niñito. Ya él es un hombre y está casado. Una vez que lo visitamos, nos decía su papá: pues mi hijo Samuel tuvo un sueño, dice, que en el sueño soñaba una señora gorda, prieta, negra. Y él estaba muy asustado ahí en el sueño. Y él le decía: Dios, ¿esta será mi mujer? Y estaba muy, muy impactado y impresionado, porque pensaba que era un sueño de Dios. Sus padres les estaban enseñando que Dios les hablaba en los sueños, y él ya estaba asustado en el sueño. Él dijo: esto va a ser lo que mis papás me han enseñado, ¿verdad? Porque le enseñaban que había sueños de Dios, sueños del enemigo, sueños de las quesadillas que se cenó en la noche, etc. Entonces, él estaba sorprendido, estaba asustado, ¿verdad? Muchas ocasiones Dios no elige mejores cosas para tu vida y para la mía, porque no le damos oportunidad de que Él elija por nosotros, iglesia amada. Ningún amén. El Espíritu Santo dice amén. Muchas cosas buenas en nuestra vida no llegan porque nosotros no le damos oportunidad a Dios elegir por nosotros. Joven, señorita, adulto, hay cosas que Dios quiere elegir por ti. ¿Cuántos creen eso? Hay cosas que Dios quiere elegir para ti, y te conformas con lo bueno, y Dios tiene lo más excelente. Lo más excelente está en sus manos, no está en nuestras capacidades. Y eso es atraer a Dios sobre tu vida. Lo puedes atraer en tu casa, bañándote en tu regadera, conduciendo un auto, trabajando en tu vida secular, cuando tú estás conectado con Él. Por supuesto, no te distraigas, porque puedes cometer un accidente. Así que tenemos que matar los señores, aquellos obstáculos que impiden que llegamos a la presencia de Dios. Tú puedes tener distractores cuando llegas aquí.
Puedes poner tus ojos sobre los músicos, sobre la atmósfera, sobre el ambiente. El verdadero adorador no le importa su ambiente, él cambia el ambiente con su actitud. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero adorador cambia la atmósfera con su actitud y no le importa si otros no alaban, si otros no adoran. Él se mete, él llega al lugar preciso porque tiene una meta y su meta es llegar a la presencia de Dios. Tenemos que matar nuestro orgullo protagónico también. Tenemos que hacer a un lado aquellas cosas, y esto tal vez es para los músicos. Dios no desea, y yo sé que no es el caso de ellos, pero para los que están en formación, Dios no desea cantantes ni desea músicos que hagan solamente de la ejecución de su instrumento el centro de atención. Dios busca adoradores que el instrumento mayor sea su corazón derretido delante de Dios. Dice la Escritura en Proverbios 21:4: altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impío son pecado. Proverbios 21:4. Así que cuando nuestro orgullo entra en contacto con la santidad de Dios, pueden suceder dos cosas, iglesia amada. Tal vez esta es una palabra que te debes de llevar en tu corazón. En primer lugar, cuando el orgullo entra en contacto con la santidad de Dios, el pueblo, el hijo, los hijos reconocen sus faltas. Se presenta la convicción de pecado de tal manera que eres sensible al Espíritu Santo y reconoces que has fallado. Te arrepientes, pides perdón, limpias tu conciencia y empiezas a caminar en santidad. Actúas en obediencia, en humildad delante de Dios y eres humilde delante de los hombres. Proverbios 29:3 dice que el orgullo del hombre tarde que temprano lo vencerá y lo humillará. Pero el de espíritu humilde obtendrá honores. Diga conmigo, quiero ser uno de ellos o una de ellas. Esta es la primera cosa que sucede cuando estás en la atmósfera o la presencia de la santidad de Dios. La segunda cosa pues es lo contrario. El espíritu puede captar algo mal en tu vida, pero tu orgullo se levanta y tu razón te impide reconocer los cambios que Dios quiere hacer. Alguna ocasión le prediqué y le traje una palabra de que la razón había perdido la razón en el huerto del Edén. La razón perdió la razón. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos que se fueron al extremo. Dice que se ensoberbecieron, dice que quitaron la semejanza de Dios y colocaron su propia semejanza. Haciéndose sabios se volvieron necios en sus propios razonamientos. Diga conmigo, la razón es un enemigo cuando no la filtramos por el Espíritu Santo. Es un arma poderosísima cuando la acompañamos con Dios, con sus principios y con su palabra. Isaías 66:2 dice: todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser. Isaías 66:2, esto lo declara el Señor. Pero a este miraré, y aquel que es humilde y contrito de espíritu, que tiembla ante mi palabra. ¿Sabe que hay gente que no tiembla ante la palabra de Dios? Dice la Escritura que Él es un Dios poderoso, que Él es fuego consumidor y que tenemos que aprender a temblar ante su palabra y ante sus principios. Aprender a temblar no es porque usted tenga mucho frío, sino porque reconoce que usted y yo necesitamos del consejo de Dios. Y es muy fácil volvernos sabios en nuestra propia opinión. Es sumamente fácil pensar que nosotros tenemos al último consejo para la situación nuestra. Pero cuando tú llegas a este lugar con hambre y le dices: Señor, cuánto deseo que hables a mi vida para las decisiones que tengo que tomar. ¿Cuántos de aquí toman decisiones entre semana, en casa, con los hijos, con la suegra, con las finanzas, con todo mundo? Necesitamos la dirección de Dios.
Usted vio que vamos a tener consejos para matrimonios todos los sábados de 5:30 a 8:30, porque se necesita, es necesario. Y nosotros tenemos que reconocer nuestra necesidad. Dios busca adoradores, no cantantes, no músicos, no estrellas. Vivimos en la época de la gente espectacular, donde hay estrellas y gente enfocada en sí mismo. Y déjeme decirle que la clave en el reino de Dios no es el carisma. Diga conmigo, no es el carisma. La clave es el carácter. El carácter tiene que ver con la formación interna. El carácter tiene que reconocer, marido, cuando usted se equivoca, que Dios le puede hablar a través de su esposa. ¿Cuántos esposos hay aquí que les puede hablar Dios a través de su mujer? ¿Te puede o no te puede? ¿Sí? Pero dices, ojalá nunca me hable. A través de ella no. A través de cualquier cosa, pero no, usted tiene que ser dócil, porque muchas veces el Espíritu Santo te va a estar hablando a través de ella, a través de tus hijos. Cuando llegas y estás aquí, quiero decirte que habrá ocasiones que lo que Dios tenga preparado para ti sucederá en la alabanza y en la adoración en este lugar. Lo que Dios tenga preparado muchas veces sucederá ahí. Si tú llegas preparado, si tú llegas preparada, arrepentido, dispuesto para que el Señor surta ahí la chuleta, el sartén ya está listo con aceite calientito, solo para que el Señor coloque ahí la comida. Y va a depender de tu preparación y de la mía. Así que vengamos a este lugar preparados y con una buena disposición. Tenemos que dejar también nuestros argumentos. Cuando usted entra a este lugar, está los que llegan a la oración o la intercesión. ¿Sabes? Empiezas a orar, no van a pasar más que 10 segundos para cuando el enemigo va a traer pensamientos a tu mente, ¿sí o no? Tienes entonces que llevar cautivo los pensamientos a Cristo. Y si tú no sabes y no tienes higiene en tu manera de pensar, te vas a dejar doblegar por cualquier pensamiento. Y a veces el enemigo te traerá pensamientos terribles. ¿Cómo has sido enseñado o enseñada para reprender esos pensamientos? A veces yo me veo muy tosco cuando tengo respuestas a pensamientos que sé que vienen del enemigo. Les digo, esos pensamientos se callan y se van. Se callan y se van. ¿Será posible que a veces tengamos que tener actitudes de esa índole para que el enemigo no cobre ventaja en nuestros pensamientos? Esto es detectar que nosotros estamos en una guerra espiritual y que nosotros el Señor espera una actitud no pasiva, Él espera una actitud ofensiva cuando nosotros somos agredidos por huestes de maldad y por pensamientos y cosas. Yo sé que si un psiquiatra me viera me diría que eso es esquizofrenia, ¿verdad? Pero no lo es. Los que conocemos a Cristo sabemos que eso no es esquizofrenia. Sabemos que el apóstol Pablo decía, yo peleo y no doy golpes al aire. Yo sé pelear, así decía el apóstol Pablo. ¿Y usted y yo qué hacemos? ¿Usted y yo qué hacemos? Nos peleamos, pero con la esposa, ¿verdad? Y el esposo y los hijos y el cobrador de Coppel que llega y el de Electra y nos peleamos ahí, ¿verdad? No, usted y yo tenemos que ser claros. Cuando ves que el enemigo está amenazando tu familia, tus bienes materiales, solamente le dice Dios, protégeme. Dios, cuando se encontró a Moisés que estaba en un verdadero aprieto porque tenía detrás a Faraón, delante estaba el mar rojo, a los lados no podía irse, le dice Moisés queriendo orar, y Moisés estaba en un shock ahí. A veces hay crisis en nuestra vida que le estamos pidiendo a Dios y Dios le dice a Moisés, diles que marchen, extiende tu vara. Diga conmigo, yo tengo una vara que debo de extender. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tu vara y tu cayado lo usaré como lo usó Moisés para que sean abiertas las circunstancias, y esa vara, ese cayado puede representar tu fe, puede representar tu determinación, puede representar tu convicción. Diga conmigo, el cristianismo se vive por convicciones.
¿Cuáles son y dónde están nuestras convicciones cuando vienen las crisis, cuando vienen las situaciones adversas? Así que tenemos que ofrecer también en la adoración cosas que nos cuesten. Diga conmigo, cosas que nos cuesten. Segunda de Samuel 24:24, si lo pueden proyectar en algún lado. Dice, y él le dijo al rey Arauna, porque le quería regalar aquella porción, y el rey David quería esta era. Dice el rey David, le quería este rey regalar algo, y el rey le dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Tenemos una cultura en México, en Latinoamérica y en muchos lugares donde buscamos que las cosas no nos cuesten. Le pregunto, ¿le costará algo venir a este lugar y preparar su corazón antes de entrar por la puerta? Es posible que sí nos cueste, pero tenemos que hacer cosas que no hemos hecho para lograr cosas que no hemos logrado. Y usted y yo estamos aquí para que los servicios sean del Señor y Él tenga una voz clara que hablarnos. Y si usted no educa su alma a tener limpieza en casa todos los días, en su espíritu, en su corazón, no lo hará tampoco aquí. Había un hombre que decía, pastor, yo me baño los sábados, me toque o no me toque. Pues con el alma es igual, tenemos que aprender, no cada 8 días, sino todos los días, todos los días. ¿Cuántos tienen una almohada donde reposar su cabeza? Yo pienso que todos. Si esa almohada pudiera ser educada y le pudieras encomendar todos los días que vas a reposar tu cabeza ahí, pregúntame qué cosas en mi vida personal tienen que ser llevadas a la cruz de Cristo este día. ¿Qué cosas, acciones, pensamientos donde yo tengo que arrepentirme y pedirte perdón? Esa almohada no te dejaría dormir tal vez. Te hablaría y te diría todos los días. De esa manera tenemos que educar nuestro corazón todos los días. El enemigo no le agrada que yo le enseñe esto, porque usted será una persona vencedora. Otra cosa que tiene que perder es sus temores. Vamos a ir a una escritura que es la más importante que voy a tocar ahora. Es Ezequiel 47. Acompáñeme a Ezequiel. Ezequiel capítulo 47, vamos a dar lectura a algunos versos. Aquí encontramos una visión que Ezequiel tiene acerca de un río que salía del templo de Dios, una experiencia en una visión. Dice Ezequiel 47, verso 3, y el hombre salió hacia el oriente con una cuerda en la mano y midió 500 metros y me hizo cruzar, está cruzando un río, me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Este río representa el río de adoración, de alabanza, en el cual nosotros podemos o conformarnos o estar dispuestos a ir más. Y esto tiene que ver con su voluntad, diga conmigo, con mi voluntad y mi disposición. Eso no lo hace el grupo de alabanza arriba, eso no lo hace el pastor, aunque usted me vea siempre aquí al frente levantando las manos, teniendo exclamaciones delante del Señor, bendiciendo su nombre. Nadie puede hacerlo. Solamente nosotros tenemos que disponernos para exaltar este Dios, gran Dios, vivo, real y verdadero. Dice, me hizo cruzar el agua, la cual me llegaba a los tobillos. Así que cruzar el agua, meterte en la adoración a los tobillos, es tener una experiencia superficial. Diga conmigo, una experiencia superficial. ¿Alguna vez ha ido a comer a un restaurante y dice, pues como que no me gustó la comida? Como que no estuvo así tan buena, ¿verdad? Bueno, usted no es el cocinero de ahí, ¿verdad? Usted llega a comer. Pero en este asunto de lo que aquí se cocina, mucho de lo que se cocina en la atmósfera de fe y lo que Dios a veces quiere hacer, la cocinamos entre todos. Diga conmigo, entre todos. Entre todos. Así que usted llega aquí a no ser solamente una persona pasiva,
sino ser una persona intencional que se mete. Y llegar solo hasta los tobillos es como si usted dijera: me voy a bañar, pero solo me lavo de los tobillos para abajo. ¿Cómo continuará el cuerpo? Va a requerir desodorante, va a requerir muchas cosas. Cruzar solamente es tener una comunión donde usted se queda en el alma, no toca las cuerdas sensibles de Dios, ni Dios lo puede tocar a usted. Y eso genera algo que se llama religiosidad. La religiosidad es llegar y hacer lo mismo sin que pase nada sobrenatural. Diga conmigo: tenemos a un Dios sobrenatural. ¿Cuántos están convencidos de que el Señor es sobrenatural y que Él quiere servicios sobrenaturales? ¿De veras? ¿Sí? Ok. Va a ser una explosión de poder la próxima vez que adoremos juntos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice el verso siguiente, el 4: luego midió otros 500, aquí ya van 1000 metros. Yo digo: qué río tan grande. Y me hizo cruzar el agua que ahora me llegaba ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Midió otros 500 metros y me hizo cruzar el agua que esta vez me llegaba a la cintura. Aquí el agua está subiendo las rodillas. Aquí a nivel de las rodillas, el hombre, si usted ha caminado, ¿cuántos han cruzado un río donde el agua les llegue más o menos ahí? Pero que tenga fuercita. Usted aquí empieza a perder el control. Usted aquí empieza a perder la seguridad de tener las cosas bajo su mano, ¿cierto? Y si ese río caudaloso, 1000 metros, cruzarlos, ahora le llega a la cintura, ¿usted qué dice? Dios, ampárame porque esto me va a tirar. Sabe que muchas veces Dios quiere tirar su vida, Dios quiere tirar su corazón a un lugar de rendición donde usted reconozca, porque reconoce que Dios hará lo que ha sido imposible en su vida, en la vida de sus hijos, en la vida de su familia, en la vida de su esposa, en la vida de sus hijos. Es en la adoración donde Dios transforma de una manera significativa el corazón del hombre. Y es ahí donde el pueblo, nosotros no tenemos aquí una alabanza porque sea parte litúrgica, sino porque es ahí donde propiciamos que Dios se ponga en contacto con usted. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen yo quiero eso? Yo quiero que Dios nos visite en cada reunión. Y pastor, ¿será esto posible que suceda en mi casa? Sí, será posible si nosotros lo buscamos. Verso 6: y entonces me preguntó: ¿has visto, hijo de hombre? Y enseguida me hizo volver a la orilla del río. Ya llevaba 1000 metros, se regresa. Verso 9: por donde corre este río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Diga conmigo: en la adoración hay vida. En la adoración se resucita lo muerto. En la adoración se levanta y se rescata lo perdido. En la adoración nosotros nos hacemos nada para que Él pueda crecer en nosotros. En la adoración nosotros rendimos nuestras razones y el corazón puede ser ablandado para que Él pueda transformar nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Él quiere transformarte en el medio de la adoración. No menosprecies cada instante que llegas y estás en este lugar. Ahí a nivel de la cintura, ahí nosotros encontramos un río caudaloso donde habita la vida a la orilla de este río. Ahí es donde se quiere impartir vida a los huesos secos. Esperanza donde ha habido desesperanza. Confianza donde hay sufrimiento. Así que muchas veces en este lugar te sentirás un poco inseguro porque tú ya no tienes el control. El control se lo has entregado al Señor. Diga conmigo: yo quiero entregarle el control de mi vida a Dios. El control de mi familia, finanzas, el control de mi trabajo, de la provisión material. Así que el adorador es un apasionado por Dios y anhela su presencia en todo tiempo, en todo tiempo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.